al Alto de Chiquinquirá, donde pudieron darse cuenta de que las merneras tropas de Barreiro, que no habían podido reponerse en la enorme derrota del pantano, enfilaban hacia Samaca. Luego de que, según los espías que encargaban de informar a los patriotas, habían pasado la noche del 5 en Convita y avanzando hacia Montavita, en la mañana del 6 hubo uno de los pláticos, dijo Bolívar, que la había tomado por Barreiro, que cruzaba por el Camino Real de Santa Fe, en un sitio algo escarpado, donde un puente pequeño saltaba por encima del río Teatinos. Y con esa información en general, bajó su gente hasta la plaza donde estaban esperando una buena parte de su tropa. Luego Santander, Anzoguetti, Buluete y otros comandantes del ejército libertador no les habían pedido la pista a los derrotados del pantano. Nos hostigiamos las escaramuzas de los pequeños combates que producían con frecuencia, y ese mismo día, mientras Bolívar bajaba a Tunja buscando el curso de teatrinos que había producido encuentros informales en las cercanías de la casa de postas y en el cerro de Roble. «Disparos», le dijo Pedro al negro José, y hubiera querido ponerse a la suya a su caballo para adelantarse a la vanguardia patriota y meterse lleno a la contienda, porque no olía la ropa a pólvora. La última batalla no quería ser solo testigo presencial de los hechos, sino utilizar la lanza que Lucas Carvajal le había regalado, que era más alta que los truenos, dijo el negro José, o si acaso los 2-3 tiros de batalla no vamos a tener muy pronto. Los chapetones andan con el rabo entre las piernas. Desde aquí ellos llaneros les dieron su merecido. Pero ya hacía las 2 de la tarde, comprendieron que veía una pelea grande y se alejaron. Pedro tomó la lanza tal como Lucas había estado enseñándole, y el negro José revisó el rifle, que era su mayor orgullo, y que junto a su suficiente pertrecho le había quitado uno de los centenares de muertos del ejército realista había dejado en el pantano. Las batallas le había centrado Pedro a su amigo. Cuando en esa madrugada empezaron a bajar al Alto de Chiquinquirá, en medio de la pequeña tropa se prenden como pólvora que se quema en diciembre. Basta una chispa sin que nadie pueda impedir que estalle todo. Eso fue lo que ocurrió en un momento a otro: explosiones, gritos, carreras de caballos, choque de armas, dominándolo todo la ronca del voz de cañón. Los realistas que sacudió 3 veces el silencio, después se cayó. Pedro Pascasio y el negro, muchos más con ellos, que vieron envueltos en una especie de torbellino de espadas, lanzas, rifles, pistolas, potros, jinetes, tambores, banderas, fuego, sangre, que duró poco más de 2 horas. En un combate la noción del tiempo se pierde, se reduce o se alarga caprichosamente. Nadie podrá saber en la mitad de una batalla cuánto dura un minuto, porque estas medidas se distienden, se compactan, se prolongan. Pedro Pascasio solo supo que estaba metido en la pelea, y aunque notó que la larga lanza para maniobrar su cabalgadura se aferró de ella, porque había visto cómo la esgrimieron Rodón, Carvajal y sus compañeros en el pantano de Vargas. Ya sabía que esa arma era una de la prolongación no solo de su brazo, sino que su valentía. El caballo montaba, tropezó, o recluso herido, o perdió fuerzas. En todo caso fue de bruces, los lanzó a la tierra, y cuando se incorporaba vio claramente a don Manuel Salcedo en Belén, el esposo de doña Ceredonia, que estaba espada en mano, peleaba contra el grupo de soldados realistas en toda la mitad del puente. Quiso ir a su ayuda, pero otros jinetes y muchos de infantería se le cruzaban en el camino. Cuando vio enfocar los ojos sobre el espacio que defendían los españoles, vio que la fuerza de Salcedo y de todos los soldados había abierto un botoque en la fila de los realistas, y los patriotas estaban pasando ya a otro lado de los teatinos. No dejaron a Pata, dijo el negro José. A él se le acercaba con el rifle en bandolera.
y pecho lleno de sangre. El pecho lleno de sangre. ¿Le pegaron un tiro?, preguntó Pedro. Y no se lo pague, chapetón, que me salpicó la tonelera que abrí en esa panza, pero el rifle ya lo tengo otra vez y listo. Vieron muchos soldados españoles que iban por las colinas y supieron que la batalla estaba ganada. Los llaneros todavía con caballos de Ocusa que perseguían la loma arriba, un monte adentro, detuvieron muchos de los dos muchachos, vieron como los realistas alcanzaban las manos para entregarse. Eso se acabó, dijo el negro José, y tiró y se le quedó atorado el fusil en el pescuezo. Los patriotas eran dueños del campo, el sol todavía estaba alto en el cielo, el aire se había despejado desde una pequeña colina al fondo de la cual se alcanzaban sus piernas piedras enormes. Pedro y José observaron divertidos cómo los soldados de Bolívar cansaban a los del rey y convertían en pequeños rebaños de prisioneros. No puedo estrenar la lanza, dijo Pedro con amargura. ¿Qué le pasa que se queda grande? ¿Me está diciendo cobarde? Negro fue a contestar burlón. Pedro hizo una seña como pidiéndole una tregua. Estirando el cuello, miró hacia las rocas que forman una especie de cueva protegida por los alisos y eucaliptos. Se indicó que lo siguiera. Descendieron los siglosos, cada uno por un lado, rodeando el lugar. Parecía perfecto para una emboscada. Y tal como se había imaginado Pedro, allí encontraron dos soldados realistas. Y no supo quiénes quedaron más sorprendidos, asustados, si los derrotados españoles o los palafrenos del rifle. Uno de los que había estado escondido sacó su espada e intentó atacarnos, y el negro José le disparó casi a quemarropa y lo lanzó de espaldas contra las rocas, contra una herida grande, escandalosamente roja, que destrozó el pecho. El otro los miró incrédulo y quiso huir, pero Pascasio le cerró el camino empuñando fieramente su lanza. —¡Alto o corto! Pedro perentorió. —Soy el jefe de los ejércitos del rey. Y luego el grito se irguió, dominado con su estructura al que amenazaba o camina a los arriados, dijo Pedro, y al ver que el español intentaba escaparse le tiró dos golpes que chocaron contra la coraza sin hacerle mella, pero entonces la lanza, tal como le habían enseñado los llaneros, y lo alcanzó a herir en el cuello. El general se llevó la mano a la herida, vio la sangre, abrió mucho los ojos, dilatados por la sorpresa, mientras el negro luchaba por volver a poner su rifle a punto. El realista quitó el ancho cinto que él protegía, lo abrió, y Pedro vio en el fondo de la prenda de cuero numerosas monedas de oro, que brillaron como un relámpago en el sol de las 4 tarde. —Yo soy el general Barreiro —insistió—. Esto es tuyo si me sueltas. ¿Sabes qué son? Morrocotas. Con esto serás rico por el resto de tu vida. O anda, o aquí lo dejo como este oro, amenazó Pedro señalando el cadáver. Camine, muévase. Y le volvió a pinchar el cuello. El general español se anudó en cinto y echó a andar la mala gana. Presionado por Pedro Pascasio, que no le quitaba la lanza de la nuca, así avanzaron hasta el patio de la casa de postas, donde Bolívar y sus generales empezaban a celebrar la victoria con júbilo desbordante. —¿Dónde diablos andabas? —preguntó Bolívar. —¿Cómo es que dejas? Mira, mi general, le traigo un buen prisionero —cortó Pedro, asensado por el entusiasmo y la expectativa y el esfuerzo. Bolívar miró al detenido, de cuyo cuello continuaban cayendo algunas gotas de sangre que le manchaban el uniforme. —¿Quién es usted? —preguntó. —Soy el general José María Barreiro. Manuel Salcedo, que estaba junto a otros capitanes y soldados en la primera fila, alzó su espada con el ánimo de matar al detenido, porque el hombre Barreiro era odiado y temido por todos los que militaban en el Ejército Libertador. Pero Bolívar lo detuvo con un grito y un gesto autoritario, y ordenó a Soublette, que no daba crédito a sus ojos: «Colóquelo a la cabeza de los prisioneros». Soublette llevó a Barreiro entre
una doble fila de ojos coléricos, de sus manos crispadas y armas listas de hombres silenciosos que estrangulaban las maldiciones y los gritos con que hubieran querido agredirlo. Entonces Bolívar se volvió hacia el muchacho que aún sostenía la lanza, pero apuntándole al viento. Sargento Pedro Pascasio Martínez, tendrá usted 100 pesos de gratificación, y se alejó hacia el corredor de la casa, donde alegría de los patriotas por la rapidez y contundencia del triunfo empezaba a manifestarse libremente. Sargento, dijo el negro, entre admirado y burlón, nada menos que sargento, o sea que ahora le tengo que cuadrar. Sargento, dijo Pedro Pascasio, como saboreando la palabra, y pasando el índice por la punta afilada de la lanza. Esta no la voy a soltar hasta que a todos les toque una tajada suficiente de eso que se llama independencia. Y abrazó mientras oía a Soublette, que había regresado de dejar al jefe realista entre los prisioneros. Donde Barreiro se los hubiera escapado, esta victoria no habrá servido para nada. Descargó el hacha con una rabia que le brotaba del cuerpo, al mismo tiempo que el sudor y los pedazos del tronco saltaron lejos, más allá del lugar donde había ido amontonado la leña. Se quedó después quieto, los músculos tensos, procurando amarrar los puños, necesitados de venganza, y tragándose las lágrimas porque llorar no era de cosa de hombres, y él ya había cumplido sus 21 años el último octubre. Pero lo que él había hecho con su padre le dolía. No eran los golpes que le dieron, sino el atropello, la injusticia con que los nuevos guardias le habían reemplazado a los chapetones. Estaban procediendo contra la gente del pueblo, no estaban en armas para defenderse, ni palabras para quejarse. Pedro Pascasio colocó un nuevo tronco y volvió a descargar el hacha. Miró hacia la casa donde ahora vivían Virtudes y los dos viejitos, porque Juvenal se lo había llevado la vida, y era posible que ya no devolviera nunca. Seguían amarrados a Encenillos, una de las haciendas de los Leiva. Pasando era apenas una ilusión, se quedó en el proyecto y se seguía viendo el futuro tan lleno de tinieblas que prefería cerrar los ojos de su espíritu, y la frecuencia de las premoniciones. A José Merced lo golpearon porque se negó a trabajar una semana arreglando la casa donde en tiempos de los realistas había funcionado el retén del Bosque. Mis jornales no son míos, les dijo, sino del patrón de Juan José. Y no me mando solo, hablen con él. Él se dice que venga a trabajar retén, pues aquí yo llego. No se aceptaron razones, se quejaron de la altanería, lo calificaron de peligroso y se descarraron con los bolillos que les conferían la autoridad. Medio muerto le recogieron a Pedro Pascasio y su tío Jacinto, lo llevaron a la casa y lo dejaron en manos de María del Niño Jesús, que había pasado la noche aplicándole cataplastas de caléndula. Pedro se había sentado en la orilla de la cuja, mirándolos sufrir, oyéndole sus queridos. Su madre rezaba el rosario. Jacinto le sacaba filo al machete, sombrío, reconcentrado. ¿Pero qué es lo que están haciendo con nosotros?, estalló por fin. ¿De qué sirvieron los años de lucha si estamos peor que antes? Como quejarnos no ganamos nada, dijo Pedro Pascasio, cuando hace que estuvieron a punto de matar al general Bolívar. Después de eso, ¿qué podemos esperar? Él les dio la libertad, y esos traidores le dieron gracias tratando de asesinarlo. Pero ¿qué se aguarda de esa recua de las bestias que somos los seres humanos? ¿Acaso no crucificamos a nuestro Señor Jesucristo? Los que quieren treparse al poder usan al pueblo para que los empuje y los sostenga. Cuando ya están arriba se les olvidan las espaldas que pisaron. Pedro Pascasio fue a decir algo, pero lo contaron con los quejidos de José María Merced. La cólera le aflojó las lágrimas y se las limpió de un manotazo. ¿Llora por él?, preguntó Virtudes, que baja del
fogón, la olla y con el conocimiento de la caléndula. No es solo por mi madre, es por los miles de padres que en los próximos años, casi en los próximos siglos, sentirán los atropellos de la injusticia y los garrotazos de la violencia, porque lo que pudo adivinar hacia adelante haría llorar las piernas. Bueno, Palomo, no se ponga arisco, que los dos tenemos que ser amigos. Si quiere que lo trae bien, que ponga su alfalfa, que le dé pedacitos de panela, y al peine de crines que le rasque la panza, y las orejas que cuando lo ensille no deje muy apretada la cinta. No es sino que me lo diga, moviendo la cabeza, lo hacemos los cristianos. Al muchacho ya me le subo el pelo y le pongo a trotar hasta que me llaman el puente común, que seguía, dice la señorita Aurora, es el lugar hasta donde llegaron los comuneros antes de que un tal arzobispo los vendiera, no por 30 monedas, como hizo Judas, sino por muchas más monedas, Palomo, por las que tenía ese, que después supe que era nada menos que el general de los generales del ejército del rey, a las que pensó que no les daría el zarpazo dejando el camino. Pero mis taitas me enseñaron que aunque yo esté muriéndome de hambre, no deben echarle la mano al pan del vecino. Y aunque algo parecido me dijo la señorita Aurora, qué cosa tan curiosa, no hago sino pensar en ella. ¿Quién sabe qué diría si llegara a saber que ahora soy sargento y me manejará una lanza más grande que yo? A ver, Palomo, déjese consentir que usted manejó como ser debido en las dos últimas peleas del pantano y del puente. Si además se lució con su paso tan garboso en la entrada de Santa Fe. Eso sí, fue emocionante, y yo abrí mucho los ojos para que no se escapara del talle. Sonaban los tambores y clarines. Las ventanas altas de esas cosas grandes que parecían paradas en zancos que tiraban flores, ya los realistas no quedaban ni el resuello de las campanas, echaron a volar el tiempo, cuentones y buscanigas azotaban en lo que dijo el negro José, que eran las batallas de la paz, pero los hombres le gritaban vivas a mi general Bolívar, y las mujeres le mandaban manotadas de besos. Para los patriotas no andaban en adrajos como cuando llegaban a Socha, sino en naugas y pañolones como cuando salieron de allá, sino con uniformes con buenas armas, los caballos briosos. Muchos de ellos eran mis conocidos, los de Santa María, los de Ocusa, los de Corrales, los de Beteiba, los que ya habían sido fogueados en las batallas y que ahora comenzaban a aprender el paso para los desfiles. Y vea, Palomo, ¿para qué se le cuento si usted iba en primera la fila con mi general y el lomo? Pero si se pescaría todos los detalles, y por eso pasó la noticia. Hubo comida en cantidad, no solo para oficiales, sino para la tropa. Creo que hasta se me paró el ombligo de tanto comer carne asada y una buena papa. Y después, pero eso fue cuando empezó a caer la noche, música y baile, y el negro y yo vimos a través de la infantería cómo llaman los del pie, se divertían aporreándoles las asentadas a unas mujeres que ni para qué le cuento, Palomo, de esas mismas que le gustan a mi tío Jacinto, y yo no soy bueno para grarrarlo, ni para el aguardiente, porque me hacen dolor de cabeza, como si fuera poco la bartiga que me hice a sentirme sus cansancios. Palomo, este sitio del puente donde también hay una fiesta, hogueras, triples y baile, hasta las mujeres, y en todo es una alegría, como prendiza que despierta una fiebre de dar vueltas, de gritar, de pegar brincos, porque lo hemos ganado, Palomo, usted y también yo, y todos estos, y desde luego mi general Bolívar. Ya nadie nos puede quitar, ni esta vida ni la otra, que Santamo se había ido hasta la Honda y viajará por el río hasta Cartagena.
que de ahí probablemente a España y que el rey renovaría a sus padres a Pablo Morillo o enviaría a otro jefe y nuevas tropas para someter a los patriotas, que si no lo habían podían cazar por el camino, al menos debían tener despejado para que por allí pasaran los perseguidores, reventando caballos, que todavía la libertad no estaba asegurada y que como una extraña diosa se exigiría más sacrificios humanos, que debía defender en otros campos de batalla. Eso me comentaba entre la tropa que había salido de Santa Fe y empezaba a bajar las tierras buscando la orilla del río Magdalena. Había llegado la noche y los hombres de desacatamiento, que no sabía si eran la vanguardia de los patriotas, que buscaban a Samo o la retaguardia de los acantonados en Mariquita y Fresno, que le habían adelantado con el mismo propósito, estaban empeñados en aprender un par de hogueras, no solo para luchar contra la oscuridad y los temores y peligros que aparejaba, sino que a preparar una comida bastante perca que les permitiera reanudar la marcha al día siguiente. Entre los del grupo Pedro Pascasio distinguió a José Manuel Báez y otros 4 o 5 paisanos de los que se habían unido al ejército Bolívar en su reciente paso por Belén, pero no se atrevió a acercársele y terminó por hacer corrillo de la parte del negro José y 4 o 5 soldados donde estaba el Libertador. Se preguntaba Pedro, consciente de su obligación era cuidar a Palomo. En Santa Fe el ejército había dispersado un solo camino del Socorro, donde la situación estaba muy difícil después del fusilamiento de Antonia Santos. Otro hacia los llanos buscando sus querencias y pensando en hacerle frente a Morillo, que según los uniformes se encontraba poblados, y otros más hacia el sur detrás de Sucre y Córdoba. Después se alejara un poco y el negro miró a Pedro. No hablan sino de usted y yo me cargué de este otro chapetón. ¿Qué? Pero no había envidia de su voz, sino que una especie de afectuosa burla. Así que ahora le digo a mi sargento Martínez que para acá, mi coronel Martínez para allá. Coronel, dijo Pedro Pascasio, y se le alumbraron los ojos. Poco a poco se le fueron apagando hasta que una mueca triste tiznó la cara. Pero apenas me dice que despertaré muy pronto. Mi sueño es un caballo desbocado y acabaré tirándome de cabeza contra la realidad. Es que esto, José, el suelo donde ponemos las patas. Y sacudió la cabeza con una creciente pesadumbre y con una pesadumbre que se le había instalado cómodamente en la alma y no abandonaría jamás. Hojas, chillaban los micos y murmullo de muchas bocas de oración vino desde la selva de sus espadas. Licenciados, dijo el negro José, y escupió con rabia. ¿Por qué carajos? Y no solamente usted y yo, sino con 90 más, muchos de los que vinimos a Belén, otros que se unieron al ejercicio del Morocote, Betenia, Santa Rosa de Viterbo, Tasco o Coruque. ¿Que se acabó la guerra? ¿Cómo es que nos echan los perros cuando se acaba la cacería? Ellos mandan. ¿Quiénes? Los que están arriba. Los de siempre. Se llaman españoles o patriotas. José lo tiró, puntapié, un pedazo de tronco que salió rodando hasta el agua y pensó en navegar el camino de ninguna parte. ¿Cómo nosotros? Dijo amargado señalándolo. Y no tengo dónde volver porque no vengo a ninguna parte. ¿Y qué piensa hacer? Si tuviera un caballo de ladrón me haría ladrón de caminos. No se puede quitar nada a nadie, dijo Pedro Pascasio, muy firme, y miró con gesto de censura. A nosotros nos quitan todo. ¿Por qué no vuelve conmigo para Belén? Como un aguante de hambre es suficiente. De una pausa, todavía hosco, malacarándose, conoce al camino para regresar a su pueblo. Me le pagaré a don Juan Manuel y otros también
se pagarán su oficio, sin oficio. Luego un rato con una esperanza tan débil casi no existía. ¿Viene? No, Pedro Pascasio me quedo por aquí. Me robo un caballo, tercero mi rifle, y después de un mar de asaltos ya tendré una profesión. Vos, Mateo Estrada.